La metodología de la interpretación. Este es un resumen del documento de John Thompson. Introducción. Este documento pretende explorar algunos de los vínculos existentes entre los debates teóricos que se dan en torno a la cultura, la ideología y la comunicación de masas por una parte y el análisis práctico de las formas simbólicas por otra. Además propone un marco metodológico basado en la tradición hermenéutica. Algunas condiciones hermenéuticas y de la investigación sociohistórica. Estos pensadores nos recuerdan que, en primer lugar, el estudio de las formas simbólicas es fundamental e inevitablemente una cuestión de comprensión e interpretación. Aun cuando diversos tipos de análisis formales, estadísticos y objetivos son perfectamente apropiados y de hecho vitales en el análisis social en general y en el análisis de las formas simbólicas en particular, constituyen a lo sumo un enfoque parcial en torno al estudio de los fenómenos sociales y las formas simbólicas. La tradición hermenéutica nos recuerda que muchos fenómenos sociales son formas simbólicas y todas las formas simbólicas son constructos significativos que, por más a conciencia que se analicen por métodos formales u objetivos, inevitablemente suscitan claros problemas de comprensión e interpretación. Los procesos de comprensión e interpretación deberían considerarse no como una dimensión metodológica que excluya de manera radical los análisis formales objetivos, sino más bien como una dimensión que les es complementaria e indispensable. Es por eso que aquí estoy colocando tanto los análisis formales o objetivos como los análisis sociales o interpretativos. El objeto de la investigación social es un campo preinterpretado. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo sociohistórico no es solo un campo objeto que esté allí para ser observado. También es un campo sujeto constituido, en parte de sujetos que en el curso rutinario de sus vidas diarias participan constantemente en la comprensión de sí mismos y de los demás y en la interpretación de las acciones, expresiones y sucesos que ocurren en torno a ellos. Es por eso que el campo objeto no es inamovible, es un campo sujeto porque interacciona. Entonces, los analistas ofrecen la interpretación de una interpretación, reinterpretan un campo preinterpretado y puede ser importante considerar de qué manera se relaciona esta reinterpretación con las interpretaciones que existen o existían entre los sujetos que constituyen el mundo sociohistórico y cómo puede estar alimentada por ellos. Entonces, el campo objeto es igual al campo sujeto. Así como la hermenéutica nos recuerda que el campo objeto de la investigación social es al mismo tiempo un campo sujeto, también nos recuerda que los sujetos que constituyen el campo sujeto-objeto son, como los propios analistas sociales, sujetos capaces de comprender, reflexionar y actuar a partir de esta comprensión y reflexión. Aquí pongo al analista social y al científico tecnólogo en las ilustraciones. Cuando el analista social presenta teorías, hallazgos o interpretaciones de algún tipo, tales resultados permanecen en lo que podemos describir como una relación de apropiación potencial por parte de los sujetos que constituyen el mundo social. Pero en este caso también es el científico tecnólogo quien emplea el conocimiento, no son los constituyentes del campo objeto quienes lo emplean para transformarse a sí mismos. Esta es una diferencia entre estas dos áreas, ¿sí? El campo objeto, en el caso del científico tecnólogo, no se emplea para autotransformarte, porque no puede autotransformarse en la tecnología, por ejemplo. Pero en el analista social sí, y eso se llama apropiación potencial. Existe otro aspecto afín en que la hermenéutica conserva su relevancia hoy. Nos recuerda que los sujetos que en parte constituyen el mundo social se insertan siempre en tradiciones históricas. Los seres humanos son parte de la historia y no son solamente observadores o espectadores de ella. Las tradiciones históricas y los complejos conjuntos de significado y valor que se transmiten de generación en generación son en parte constitutivos de lo que son los seres humanos. La historicidad de la experiencia humana.
La experiencia humana es siempre histórica, pues la experiencia nueva se compara siempre con los vestigios del pasado y en el sentido de que al buscar comprender lo que es nuevo, siempre y necesariamente construimos sobre lo ya presente. Bien, dada esta introducción, Thompson nos presenta el marco metodológico de la hermenéutica profunda y se pregunta lo siguiente, casi afirmándolo. ¿Acaso la tradición de la hermenéutica no se ha interesado fundamentalmente por los problemas de significado y la comprensión, por las maneras en que el mundo sociohistórico es creado por individuos que hablan y que actúan y cuyas expresiones y acciones significativas pueden ser comprendidas por otros que forman parte de ese mundo? ¿Sí? La hermenéutica puede ofrecer tanto una reflexión filosófica acerca de ser y comprender como una reflexión metodológica acerca de la naturaleza y las tareas de la interpretación de la investigación social. La clave de este camino de reflexión es lo que ha llamado hermenéutica profunda, pues se combina tanto la reflexión metodológica como la filosofía acerca del ser. La hermenéutica y los métodos explicativos objetivantes. Entonces, la idea que subyace en la hermenéutica profunda es que en la investigación social y en otros campos, el proceso de interpretación puede ser, y de hecho exige ser, mediado por una gama de métodos explicativos u objetivantes. Por tanto, la explicación y la interpretación no deberían ser consideradas como a veces se hace, como términos mutuamente excluyentes o radicalmente antitéticos. Más bien, pueden tratarse como momentos complementarios en una teoría interpretativa comprensiva, como pasos que se apoyan mutuamente, en un marco hermenéutico único. El análisis cultural se puede interpretar como el estudio de las formas simbólicas en relación con los contextos y procesos históricamente específicos y socialmente estructurados en los cuales y por medio de los cuales se producen, transmiten y reciben estas formas simbólicas. En resumen, es el estudio de la constitución significativa y de la contextualización social de las formas simbólicas. La hermenéutica de la vida cotidiana es el punto de partida primordial e inevitable del enfoque de la hermenéutica profunda. El problema de gran parte del trabajo inspirado por la filosofía, la fenomenología y la etnometodología winstoniana es que, aun cuando enfatiza la importancia de la interpretación de las doxas, raramente va más allá de este nivel de análisis. Entonces, lo que propone Thompson es una ruptura metodológica con la hermenéutica de la vida diaria. El autor menciona que se debe hacer una ruptura metodológica con la hermenéutica de la vida diaria para evitar ser reduccionistas en la forma de abordar el campo objeto. Sin olvidar la interpretación de las doxas, debemos ir más allá de este nivel de análisis a fin de considerar otros aspectos de las formas simbólicas, aspectos que surgen de la constitución del campo objeto. Y con ello nos presenta por fin el marco metodológico de la hermenéutica profunda, que consiste en estas tres fases: análisis sociohistórico, análisis formal o discursivo y la interpretación y reinterpretación. Estas fases deben considerarse no tanto como etapas distintivas de un método secuencial, sino más bien como dimensiones analíticamente distintas de un complejo proceso interpretativo. En cada fase, del enfoque de la hermenéutica profunda, pueden existir varios métodos de investigación y algunos métodos pueden ser más apropiados que otros, según el objeto específico del análisis y las circunstancias específicas de la investigación. La fase 1. Análisis sociohistórico. Las formas simbólicas no subsisten en el vacío, se producen, transmiten y reciben en condiciones sociales e históricas específicas. El objetivo del análisis sociohistórico es reconstruir las condiciones sociales e históricas de la producción, la circulación y la recepción de las formas simbólicas. Por lo que las características típicas de los contextos sociales son 5: escenarios espaciotemporales, campos de interpretación, instituciones sociales, estructura social y medios técnicos de transmisión. Entonces, la tarea de la primera fase del enfoque hermenéutico profundo es construir las condiciones sociohistóricas y los contextos de producción, circulación y recepción de las formas simbólicas.
así como las reglas y convenciones, las relaciones e instituciones sociales y la distribución del poder, los recursos y las oportunidades en virtud de los cuales estos contextos forman campos diferenciados y socialmente estructurados. La fase 2 consiste en un análisis formal discursivo. Las formas simbólicas no son los productos de las acciones situadas, que aprovechan las reglas, los recursos, etcétera, que están a disposición del productor, pero también son algo más, pues son construcciones simbólicas complejas por medio de las cuales se expresa o se dice algo. El análisis formal discursivo constituye la segunda etapa de la metodología hermenéutica profunda y consiste en analizar estas formas simbólicas y expresiones significativas. ¿Cuáles análisis existen? El semiótico conversacional, el sintáctico, el narrativo y el argumentativo. La fase última es la interpretación o reinterpretación, pero la interpretación implica un nuevo movimiento del pensamiento, procede por síntesis, por la construcción creativa de un significado posible. Este movimiento de pensamiento es atribuido necesario para el análisis formal o discursivo. Con todo, el proceso de interpretación va más allá de los métodos de análisis sociohistórico y de análisis formal o discursivo, pues trasciende la contextualización de las formas simbólicas tratadas como productos situados socialmente. El proceso de interpretación mediado por los métodos del enfoque hermenéutico profundo es simultáneamente un proceso de reinterpretación.